Los monstruos que están ahí dentro, a quien uno ve en sus pesadillas, son seres reales. Una especie de mano oscura, como una garra, que trataba de jalarlo. Había escuchado del Hatman, del hombre del sombrero, ¿no? Pero no de esta bruja. Yo nada más te voy a pedir lo que me ofreciste. Quiero tu alma. Bienvenida familia nocturna a este nuevo y especial episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, hermanos, estamos de manteles largos porque viene un súper invitadazo. Está por segunda vez, por segunda ocasión, el buen Emanuel de Mundo Creepy. Emanuel, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Te decía ahorita antes de iniciar con el programa que realmente la plática aquí se me hace muy amena y muy chida. Entonces, yo creo que nos la vamos a pasar muy bien y pues gracias por la invitación. Sí, de hecho, o sea, tal vez no recuerdo si se los comenté a la familia nocturna o no, la audiencia de este canal, que cuando acabamos la vez pasada, o sea, todavía nos quedamos creo que 1 hora o 2 platicando acerca de esta Sí, temática, ¿no? Le dimos duro. Es que, sí. y justo por eso elegí este tema, porque me di cuenta que en cuestión de sueños, toda la cuestión de sueños, como que tú y yo tenemos esa zona afín, en el que es algo que nos llama la atención, que es algo que en algún momento hemos vivido. Entonces dije, yo creo que si este tema lo vuelvo a explorar a profundidad, tiene que ser con Emanuel, o sea, va a poner bueno. Sí, totalmente. Es algo que yo lo he dicho varias veces, que realmente nunca me ha pasado algo paranormal o que yo pueda considerar paranormal, porque obviamente siempre hay ruidos, cosas raras, pero está esta duda bueno, pudo ser cualquier cosa, pero lo que sí me ha pasado mucho son parálisis del sueño, sueños lúcidos, pesadillas, obviamente. Entonces tengo como mucho que decir al respecto y es un tema del que he investigado mucho por lo mismo. Cuando tú empiezas a padecer de algo, en mi caso de parálisis del sueño, pues te da esta curiosidad, ¿no? De ver qué es, a quién más le ha pasado, a qué se debe, tratas de buscar respuestas. Entonces, en su momento me hice todo un apasionado del tema, porque en mi adolescencia yo sufrí mucho de parálisis del sueño. Aún la sufro, pero en mi adolescencia era básicamente diario cuando ocurría. Ya, al día de hoy con la parálisis del sueño, ¿tú tienes algún método o alguna forma para salir rápido de ella? Ignorar las cosas, creo que es lo que funciona. Me hice como de ese callo, ese método, que es que por más que tú escuches que algo está pasando o lo veas, yo la verdad nunca suelo ver cosas porque no abro los ojos, no les recomiendo abrir los ojos, porque la gente que abre los ojos en la parálisis, las visiones son pues demasiado realistas, ¿no? En mi caso yo simplemente escucho cosas. Normalmente escuchas como que alguien se quiere meter a tu casa o como que alguien está al lado de tu cama, como que alguien se sienta. Me llegó a pasar incluso sentir que alguien se posaba encima de mí. Eso no sé si te lo conté, pero sentí como que alguien se posaba encima de mí y trataba de asfixiarme, así con mucha fuerza. Entonces, lo que aprendí es a ignorar eso, a no asustarte. Es que es como una especie de, como si tu miedo alimentara esto, ¿no? O sea, Sí. entonces entre más miedo tienes, más intenso se pone. Y si te relajas y lo ignoras, va disminuyendo, aunque es muy difícil. Es muy difícil porque te sientes vulnerable y sí requiere como de mucho tiempo el lograr sentirte tranquilo a pesar de estar oyendo muchas cosas muy extrañas a tu alrededor. Totalmente. De hecho, una duda. En esta experiencia que me acabas de decir, en la que sentiste que alguien se posó arriba de ti y sentías unas manos que te querían asfixiar con fuerza, ¿le encontraste algún sentido no sobrenatural, una explicación a eso? La verdad, no. O sea, más allá del decir fue una alucinación, o sea, que es como la salida fácil, ¿no? No, o sea, no encontré ninguna explicación. No había, creo, nadie más en mi casa. Además, yo recuerdo que esta cosa, porque no lo recuerdo como una persona, estaba como completamente cubierta de pelo. De hecho, a mí me daba mucho miedo una escena cuando era niño de la bruja de Blair, pero Ajá. no de estas escenas del bosque donde van corriendo, sino una donde una señora está contando la historia de que una vez estaba en el río, me parece, con su papá o algo así, siendo niña, y estaba acostada y a un lado sintió una cosa que estaba como acostada a un lado de ella y estaba completamente cubierta de pelo. Y no sé por qué eso de niño me daba mucho miedo. Y recuerdo muy bien que cuando me pasó esto, que yo sentía
como un ser posado encima de mí y asfixiándome, además de que era algo muy violento, no era como, o sea, no es como que me aprieta el cuello y ya, no, 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 era como agitándome, así como súper violentamente. Y recuerdo que yo trataba o sentía que trataba de defenderme, pero no me podía mover y solo sentía que esta cosa estaba cubierta de pelo y no sé por qué cuando desperté de eso y cuando ya pude moverme y vi que estaba solo, recordé esta escena de la bruja de Blair porque me imaginé un ser similar, o sea, como una especie de humano, pero completamente cubierto de pelo por alguna razón. Y duda, ¿ese ser tú lo viste como femenino o como masculino? Es bien raro porque no lo vi, simplemente lo sentí, pero para Ajá, mí era femenino. femenino. Ujú. Fíjate, esta era la última historia que tenía para el día de hoy, pero lo que me Ajá, acabas de decir, literalmente me acaba de volar la cabeza. ok, Hoy ya tenía las historias desde hace unas semanas, nos habíamos puesto de acuerdo, tuvimos complicaciones los dos, no se pudo hacer la grabación, pero sí, me faltaba una historia. Eso no te lo conté. Había una historia que me faltaba para el episodio y dije, bueno, aprovechamos que tenemos que reagendar y busco alguna padre. Durante la semana estuve viendo muchas historias, pero muchas se explicaban por sí solas. O sea, donde me contaban la historia era como esto suena más a, o sea, no un sueño lúcido propiamente, sino que hay algo en tu entorno, o sea, hay un sonido en tu entorno que lo estás integrando al sueño y por eso estás soñando este tipo de cosas. claro. Entonces era como, no, no están tan interesantes. Y justo antes de iniciar esta grabación, Emanuel, me topé con esta historia. Hay una chica que me dice, el, yo soy psicóloga. Me ha tocado una cantidad de veces que me cuentan sueños y que eso lo llevamos a una interpretación del inconsciente o del preconsciente en el cual entendemos perfectamente cuál es el mensaje que está detrás de él. Desde sueños hasta pesadillas, desde los más realistas hasta los más fantasiosos, la gran mayoría terminan teniendo una integración en la vida diaria. Es una forma de que se plasma el inconsciente ahí y simplemente, pues puede ser muy tétrico, muy horroroso, pero no llega a ser más de eso, o sea, una cuestión emocional que se está proyectando. Dice, pero yo sí viví algo en lo que, por más que le he dado vueltas, no encuentro explicación. Dice, fue Ok. una secuencia de sueños que hubieran quedado en sueños si no es por lo último que pasó. Dice, la primera fue un sueño en el que era muy realista. Estaba dormida en una noche normal. Yo ya había tenido sueños lúcidos, conozco el concepto. Entonces, cuando los empecé a tener, no me alarmé. Entendía que estaba teniendo conciencia dentro del sueño. Y ese, y en el primer sueño, estaba consciente que era un sueño. No era mi casa, era un lugar desconocido. Y había un hombre de negro muy alto que me estaba persiguiendo. Y yo sabía que tenía muy malas intenciones. Entonces, hablé conmigo misma en el sueño y mi propia voz me dijo, estás soñando, despiértate. Dice, y abrí los ojos y estaba en mi cuarto. Me relajé un poquito porque estaba estresada por ese tipo de sueño y ya cuando me sentí relajada me volví a dormir. En este sueño fue muy extraño. Ahora estaba en casa de una persona conocida. Me sentía muy cómoda y de repente por la puerta entra una mujer totalmente oscura. La ropa que lleva es oscura, la piel no es piel, es un negro absoluto y viene caminando hacia mí y entiendo que tiene malas intenciones y entiendo, algo dentro de mí me dice, es el mismo hombre de negro, es distinto nada más, pero es lo mismo. Entonces mi voz vuelve a decir, hey, estás soñando, despiértate. Y me vuelvo a levantar. Ahora sí estoy un poquito asustada. Van dos, este segundo se sintió más real y esa entidad la sentía más agresiva, distinto al hombre que venía caminando pero más lento. Esta se venía como con un objetivo muy claro y dispuesta a todo. Tardé más en relajarme. Ya cuando me relajé, utilicé técnicas que conozco, que he ido aprendiendo y aplicando inclusive con pacientes. Ya estaba despejada mentalmente, me vuelvo a dormir y ahora sí tuve un sueño sumamente extraño. Me veo a mí misma, salgo de mi cuerpo y me estoy viendo en la cama, pero literalmente estoy viendo mi cuarto, mi esposo está donde debe estar, mi hija está donde debe de estar, yo estoy ahí dormida y entonces hay una cosa negra que entra por el cuarto con forma como de una mujer, pero es totalmente peluda y una palabra viene a mi Ok. mente, la bruja.
Dice, no sé por qué pensé que es una bruja, pero yo dije, es una bruja. Y tenía unas manos largas, como si fueran casi garras, muy oscura y llena de pelo. Por más que me intentaba levantar, no me podía levantar. Y esa cosa se acercó a mi rostro y me empezó como a acariciar. Y yo me daba cuenta, por su forma en la que me tocaba, que ella estaba consciente que yo me estaba viendo desde arriba. Por el ángulo en el que se puso, por la forma en la que tocaba mi rostro, era como diciéndome, ve lo que puedo hacer y no puedes hacer nada. Por más que me decía, despiértate, esto es un sueño, despiértate, no podía. De repente entré en conciencia, el corazón lo tenía muy acelerado, me sentía muy asustada, tenía sensaciones en la cara como si me hubieran tocado. Fue horrible. Volteo y mi esposo está igual que en el sueño y mi hija está igual que en el sueño. Eso me dio mucho miedo. Pero la verdad es que hasta ahí todo quedaría como un sueño. El problema ocurrió 6 semanas después. 6 semanas después yo me fui a dormir. Normalmente en mi uso diario, y no porque simbolice algo, simplemente es por una costumbre que tengo, llevo siempre en mi mano izquierda 6 pulseras. Entonces, ese día que estaba dormida y pasó eso, yo traía mis pulseras y esta ocasión, lo último que te voy a contar, traía mis 6 pulseras. Estoy acostada en la cama. Salgo de mi cuerpo. Esta cosa llena de pelo entra y otra vez en mi mente la palabra bruja. Es una bruja. Y entonces yo empiezo a decir, despiértate, despiértate, estás en peligro. Esa cosa totalmente peluda se acerca, escucho un tipo de carcajada, gruñido tétrico, se acerca a mi mano, toma una pulsera y me despierto al instante. Reviso mi mano y solo tengo 5 pulseras. Wow. Busco en la habitación la pulsera, no la encuentro. 3 semanas después, la pulsera está justo enfrente del espejo, toda llena de pelo. Voy y le pregunto quién fue, si mi hija o mi esposo el que la puso ahí. No fue ninguno de los dos. Reviso el cabello. No es mi cabello, no es el de mi esposo, no es el de mi hija y no tenemos mascotas. Dice, esa situación no le hallo explicación. No, no tiene para mí sentido. Nadie la puso ahí. Ese pelo no corresponde a nadie. Yo creo que hay cosas al día de hoy, aun cuando la psicología explica muchas, creo que hay cosas todavía que pudieran ser inexplicables. Wow. Me dio un escalofrío cuando dijiste lo de la bruja, porque fue justo lo que yo pensé. O sea, como que es muy raro cómo entras en este estado de conciencia donde tú comienzas como a asumir o a sentir cosas sin que te las digan o sin que tengas como alguna, no sé cómo decirlo, o sea, como que no hay una prueba de eso, pero tú lo sabes, como que sabes qué piensa este ser o sabes qué es. Y yo recuerdo perfecto eso, que lo relacioné precisamente con la bruja de Blair, en este caso, ¿no? Por esta historia, pero la descripción es así. O sea, esa es como la figura que yo recuerdo, que era, y te digo, no la vi, solo la sentí, pero a mí me daba esa sensación de que era femenina, no era un hombre. Y ¡Qué pues, loco! wow, o sea, está muy, muy, muy raro. La verdad, yo nunca había escuchado de eso. O sea, es una historia que yo tengo así como, pues muy mía, ¿no? De algo que me pasó hace años, pero nunca había escuchado de eso. Había escuchado del Hatman, del hombre del sombrero, ¿no? Pero no de esta bruja. Yo tampoco. Fíjate que me topé que en Parálisis del Sueño hay un chico norteamericano que se puso a pedir a las personas descripciones de lo que veían y Ujú. descubrió que había como 12 figuras que se repetían una y otra vez. Sí. Estuvo muy loco, no sé si esta historia ya te la conté, pero yo me enteré de eso porque una chica vino a contar su experiencia en una parálisis del sueño aparente en España. Y cuando ella estaba en España, ella es de México, se va a España. Y estando allá, hay una parálisis del sueño y ve en la esquina de un cuarto una criatura alta que está de hecho encorvada porque es más grande que la habitación y la ve como con cierta forma. Entonces, cuando me empieza a platicar esto, yo le digo, y sería interesante ver si estas figuras se repiten, porque esa descripción yo no la había escuchado hasta ese momento.
Ujú. Entonces me dice, yo estoy segura que alguna vez vi un dibujo de eso, te lo voy a buscar. 24 horas después me está mandando un mensaje. Me dice, narrador, porque mis amigos me dicen narrador. Sí. Este, me dice narrador. Me acabo de topar lo que te dije, no soy la única que la ha visto. Y resulta que le llaman también bruja a esa Ok. descripción. No se ve peluda, o sea, al contrario, se ve como, es una piel muy delgada, un cuerpo que es humanoide, pero es muy alto, y tiene algo de cabello en la cabeza, pero también tiene las manos como garras. Y resulta que estas imágenes están a lo largo de todo el mundo en personas que han tenido parálisis del sueño, y hay dos entidades que tienen, les han puesto ahí como algunos nombres. Uno, de hecho, es un hombre con una juri, y se ve totalmente oscuro y con unas manos como humeantes, es muy extraño. Y ha habido muchas personas que en ese post, que revisen, lo está, si mal no recuerdo, bueno, ahora la plataforma X, antes Twitter, ahí está ese post y es muy interesante porque cada vez se suman más personas diciendo, yo vi el número tal, yo vi el número tal, yo Sí. vi el número tal. Entonces, de la bruja, estoy igual que tú, no había escuchado ninguno de una entidad así como con la sensación de pelo y que tuviera una presencia femenina. Hubo algo que omití de la historia, pero es que esta chica menciona que cuando lo veía, si ella, no, es que no parpadea en el sueño, pero es como que hay estos pequeños flash de Sí. conciencia y ve que cambia la figura al hombre que vio, a la mujer oscura, y en algunos momentos toma como la forma de su hija. Entonces ella estaba, se levantó acelerada no nada más porque le tocaba la cara, sino porque veía que era un espectro totalmente amenazante y malévolo por pues, todo lo que podía hacer, ¿no? Sí. Pero está muy loca, es una historia que si alguien ha escuchado o tenido vivencias de este tipo con esta entidad, por favor, mándenla. Está muy interesante. De hecho, yo recuerdo también una de las historias que traigo es A ver, precisamente sobre una figura muy famosa en la parálisis del sueño, que es el Hatman o el hombre del uf, sombrero, que probablemente lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Que es esta figura, por si no lo han oído, una figura oscura, una especie de que solamente se alcanza a ver que es una persona, un hombre, que trae un sombrero como de ala ancha, ¿no? De estos sombreros como, pues antiguos, imagínatelo, de un rabino, ¿no? De estos sombreros como grandes. sí, sí, Y claro. es muy común que la gente vea a esta figura durante la parálisis del sueño. Yo, como te decía, no suelo, o no era algo que yo hiciera de abrir los ojos. Yo siempre tenía los ojos cerrados y mis alucinaciones, si lo quieren ver así, eran meramente auditivas. Pero quienes tienen parálisis del sueño y pueden ver o tienen los ojos abiertos durante la parálisis del sueño, es común que vean estas figuras. Y hay una historia acerca de una persona quien lo dejó en el canal, en Mundo Creepy, en un comentario, y nos decía que durante mucho tiempo estuvo viendo al Hatman en sus parálisis del sueño. La primera vez fue cuando tenía igual como 13, 14 años, más o menos la edad que tenía yo cuando me ocurrió mm, la parálisis del sueño por primera vez. Y cuenta que por alguna razón había dejado la puerta abierta de su cuarto, cosa que no suele hacer, ¿no? Pero esa vez la dejó abierta y se quedó dormido, estaba muy cansado. Sintió una especie de zumbido, que es algo muy común también, que se intensificó y luego se detuvo. Y cuando se detuvo, se dio cuenta de que él ya no podía moverse, como si fuera una especie de aviso de que iba a comenzar esta parálisis, ¿no? Cuando ya no podía moverse, comenzó a escuchar pasos muy pesados, como de botas, que estaban caminando en el suelo de su casa, pero a lo lejos, como en la cocina, en otro cuarto, ¿no? Pero estos pasos iban poco a poco acercándose y acercándose. Se dio cuenta de que si bien no podía moverse, había dos cosas que sí podía hacer, que era mover los ojos y respirar a voluntad. Podía aguantar la respiración, podía respirar más fuerte, más lento. Sus pulmones, o sea, tenía completo control sobre sus pulmones y sobre sus Ya. ojos, pero nada más, lo demás no podía moverlo. Entonces, con mucho trabajo, comenzó a abrir los ojos para ver qué es lo que estaba pasando, porque lo que le pasó por la mente es que un intruso se había metido a su casa y aprovechándose de que él estaba dormido y vulnerable, podía estar tratando de robar o de hacerle algo, ¿no? Todo esto
lo pensó como algo completamente terrenal, como se metió un ladrón a la casa, ¿no? Que también es un miedo terrible lo que se debe sentir en esa situación. Abrió los ojos para tratar de ver a esta persona y lo que vio en el pasillo que va de la cocina a su cuarto es la figura de un hombre alto con un sombrero a quien no puede distinguirle ni un solo rasgo físico, simplemente es como una especie de sombra. Y este hombre se venía acercando y cada vez que se acercaba él escuchaba un paso y un paso y un paso. Y cuando llegó a la puerta, al umbral de la puerta, se quedó ahí parado y no entró, digamos, simplemente se quedó ahí observando. Y este chico cuenta que le dio mucho miedo, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba simplemente paralizado viendo a esta figura ahí. Y no sabe cuánto tiempo fue, pero él sintió que fue muchísimo. El tiempo que esta figura simplemente lo estaba viendo y aunque no podía ver sus ojos, Ujú. porque solo veía sombras, sentía su mirada, sentía como que estaba clavándose su mirada en él, observándolo y sabiendo que estaba despierto de alguna forma. No cruzó el umbral nunca, simplemente se quedó ahí parado. Y luego en algún momento este chico pudo despertar, vio que la puerta estaba abierta y la cerró. Y después de eso, pues ya no pudo dormir, ¿no? Ya fue demasiado el trauma por el momento. Claro. Él cuenta que esto fue la primera vez, pero siguió pasando y siempre era lo mismo. Siempre era escuchar pasos y verlo acercarse y quedarse en el umbral de la puerta mirándolo. No hacía nada más, no le hacía daño, no se acercaba, pero le daba un miedo terrible. Ujú. Este chico cuenta que lo peor pasó mucho después, ya se había incluso acostumbrado a esto, había sentido ya como que, bueno, es un sueño recurrente, es algo muy feo, pero pues ya sé que no pasa nada, ¿no? Ya sé que viene caminando, se queda ahí y no pasa de ahí. Entonces, aunque seguía sintiendo miedo porque era incontrolable, tenía cierta tranquilidad. Pero un día, más bien una noche, le pasó nuevamente, vio esta figura acercándose lentamente hacia la puerta, se quedó ahí mirándolo y luego dio un paso más a la habitación más y otro paso más y se acercó hasta quedar justo a un lado de él en la cama. Y ella es, en ese punto, él de nuevo, con los ojos abiertos, paralizado, sin saber qué hacer, hacia arriba y veía esta figura imponente. Sí, de nuevo, estando muy cerca, ni siquiera podía distinguir una sola facción, era una sombra, una especie de, incluso ya estando muy cerca se dio cuenta de que era más bien como una especie de vapor negro que estaba formando a un hombre, ¿no? Y lo vio que estaba así, arriba, encima, digamos, de su vista. Ujú. Y entonces, este hombre del sombrero se acerca, agacha la cabeza y se le queda viendo cara a cara, de frente, y Ujú. siente su respiración, siente un aliento, digamos, golpeando su cara, a diferencia del aliento de una persona que suele ser cálido, esto era un aire frío, demasiado frío, Wow. que casi le congelaba la piel cuando lo sentía, y lo sentía respirando, y lo escuchaba respirar, escuchaba mientras estaba ahí. Despierta y no vuelve a soñar con él. Después de eso, después de ese acercamiento tan fuerte, no vuelve a soñar con él. De hecho, no vuelve, al menos hasta el momento en que nos envió la historia, a tener parálisis del sueño. Pero, lejos de ser algo bueno, cuenta que es algo que lo perturbó mucho más, porque ahora, en su día a día, Ujú. durante el día, en su trabajo, de reojo, a veces puede ver a esta figura entre la gente, entre las casas, a lo lejos, y no es algo frecuente, o sea, dice, es algo que pasa a lo mejor una vez cada 2, cada 3 meses, que creo verlo entre una multitud, volteo y no hay nada, pero es algo que él teme que lo vaya a estar pues persiguiendo toda la vida, ¿no? O sea, estar viendo esta figura entre la multitud, entre la gente, por alguna razón no lo ha vuelto a ver en pesadillas o en parálisis, pero
pues él cuenta que se sentía incluso más tranquilo pensando que era algo que tenía que ver con los sueños y no algo que él pudiera ver 100% consciente al mediodía en la plaza de su ciudad, ¿no? Qué fuerte situación. Sabes, el Hatman ha estado presente en casos de posesión. Ha sido una figura que a nivel mundial la han visto. En la pequeña, hubo un tiempo en el canal en el que fue una figura en la que constantemente estuve buscando información acerca de él. De hecho, hay un documental en Amazon de Estados Unidos que se llama como que la entidad más malévola, algo así, y es el Hatman, el documental. Hay Sí. muchos casos. En la información que he tenido es que existen, no es, o sea, hay dos versiones, ¿no? La primera es, si nos vamos a rasgos físicos, parece que no es uno, sino varios. Hay muchas descripciones, ya cuando entras en detalles, que el sombrero cambia y los ojos y la sonrisa de él cambia, porque muchos ven esta figura negra que es totalmente oscura y ya. Sí. Pero en esas figuras negras sin ojos y sin dientes, el sombrero en ocasiones no es el mismo. Y en esa ocasión puse un video en el que esta chica, que fue una influencer, Kika Nieto, había tenido una experiencia con él. Entonces platiqué la historia y un montón de personas me dejaron comentarios de, oye, a mí me pasó eso, a mí me pasó algo así, yo también lo vi, yo también lo vi. Entonces me puse a platicar con todos. Le dediqué muy buen ratito a mandarles mensajes, esto ya fue hace más de un año, y les Sí. preguntaba, oye, descríbeme el sombrero. Todos describían sombreros distintos. Había el sombrero de ala ancha, se repetía muchísimo, y un sombrero que era como de Dick Tracy, que era Como más similar al de, cortito, ¿no? ajá, cortito, como el de Franco Escamilla pudiera ser. Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, entonces ese es uno. Dos, tres tipos de ojos. Ojos blancos, ojos rojos, ojos amarillos. El único que es distinto son unos, y han sido pocas personas que lo ven con una sonrisa y dientes muy blancos, pero ese normalmente va de la mano o con ojos blancos o con ojos amarillos, y dicen que su presencia no da miedo. Te sientes Ok, acosado, es como una sensación de alguien lascivo. ok. Entonces, pero el más fuerte, el que parece que es como no sé si es la entidad más poderosa o es la versión más atemorizante, es el de ojos rojos, porque tiene un efecto muy raro. Las personas se les aparece fuera de sueños, de hecho, o sea, no están dormidos en muchas ocasiones, simplemente invade la casa, y lo que ocurre es muy extraño. Tú puedes estar en cualquier actividad y de repente empiezas a sentir un miedo que surge de la nada, que no hay nada que te lo provocó en el ambiente, en un día perfectamente normal, y si volteas en tu entorno, ahí está. Entonces Eso. parece que su característica es que hace que externes el miedo sin necesidad de haberlo visto, ni haber sentido que hay algo ahí, como que él provoca una sensación de miedo inherente en la persona. Es muy extraño. Es raro porque yo no había escuchado hasta esta historia sobre alguien que viera estas figuras en la vida real, Ya. o sea, durante el día, despiertos. Es algo que no había escuchado hasta que leí esta historia, pero es curioso que me comentes que es también como una característica, ¿no? Sí, de hecho te iba a decir, hay una serie en Netflix que se llama Mi Encuentro con el Mal. Se trata de 4 casos documentados de posesiones en México a lo Ok, largo de la década de 70s, 80s, 90s. Y creo que es el segundo caso, está relacionado con el Hatman. Y ese es un caso de un montón. Y la chica, esta trata de una señora, creo que en los años 70, que ella a través de la ventana vio esta figura. Ella está perfectamente despierta, de hecho está con sus hijas jugando. Cuando escuchas muchos ruidos afuera, se asoma y ve esta figura en una ventana y se llena de terror, y a partir de ahí empieza un caso de posesión. Bueno, su hija describe un libro muchos años después, describiendo la experiencia y muchas cosas que fue aprendiendo con el tiempo. Entonces, cuando supe que había un libro, me puse a contactar a esta chica y tuvimos una plática. Entonces fue muy wow. loco porque hasta ese momento yo no sabía que se relacionaba con el Hatman. Yo nada más sabía que era un caso de posesión y que había un libro y así. Entonces, cuando estábamos echando la plática, le digo, oye,
porque andaba investigando acerca de esta entidad, ¿no? Y le dije, ¿alguna vez has escuchado del Hatman? Y saca el separador del libro y tiene al Hatman ahí con ojos rojos. Y le dije, ¿por qué lo tienes como separador del libro? Y dice, porque él fue el que provocó la posesión de mi mamá. Wow. Entonces está muy, muy loco, pero después ya supe que no es el caso de ella. Son un montón de casos a nivel mundial relacionados con personas que están despiertas, lo han visto, pero en la gran mayoría son con el lente de ojos rojos. O sea, la cuestión de posesión con el lente de Sí. ojos rojos. En esta historia, él no habla, de hecho, nunca De de ojos, ¿no? facciones, de ojos, ni de sonrisa. Dice que es como completamente negro, o sea, como una sombra, una silueta, ¿no? No hay como mirada, aunque yo sí había visto ilustraciones, había escuchado historias de gente que lo veía con ojos, como dices, o incluso con una sonrisa. También, por ejemplo, en esta historia el chico dice que escuchó pasos como muy pesados y también he leído y he escuchado historias de gente que dicen que esta figura como que se arrastra en lugar de moverse o flota más bien, como que se va moviendo, pero no da pasos. Entonces, me da la impresión de que sí son como, pues, manifestaciones distintas, ¿no? O sea, Sí. son, si bien la figura pareciera ser la misma, como que existen diferentes tipos de entidades, si lo quieren decir de esa forma, y que se presentan de distintas maneras. Sí, de hecho, el rasgo que mencionaste, uno de los que me llamó mucho la atención es esta puerta cerrada, ocurre el sueño y después la puerta está abierta. A mí un tema que me impacta mucho es, yo sé que el tema de los sueños lúcidos tiene un nivel de realismo que cuando estás soñando con entornos reales, o sea, con entornos en los que ya has estado, hijo, te puede llegar a generar una confusión tremenda porque a veces el cerebro recrea todo a tal detalle que no hay distinción entre la imaginación y la realidad, aparte porque Sí. está con esta sensación como de familiaridad, ¿no? Con la que se viven los sueños. Pero hubo un relato que me topé hace una semana que se me hizo muy loco. Hay un sacerdote, un reverendo norteamericano que se llama Daniel Reil o Rehill. Y Daniel menciona que él tuvo un caso en el que lo que parecía que era un sueño no fue un sueño. Entonces dije, mira, Ok. esto va a estar interesante. Él habla que hay una chica que cuando estaba en el tiempo como de la preparatoria, ella tenía, entre comillas, muy claro lo que quería hacer. Ella quería ser famosa y poderosa y rica. Ok. Entonces, realmente, pues esos son como cosas demasiado superficiales porque el cómo no lo tenía definido, solo quería esas metas. Ujú. Entonces, un día está platicando con unos amigos de diferentes temas y estos amigos llegan por alguna situación a hablar acerca de estos pactos con entidades oscuras que te dan riqueza y cosas así. Y ella dice, están nada más estos tres, están en una hora de descanso, y ella en voz alta dice, miren, para dejar las cosas claras, si alguien me está escuchando en este instante, yo estoy dispuesta absolutamente a todo, te firmo lo que quieras y te entrego lo que se te antoje a cambio de fama, fortuna, popularidad, eso que mencioné al principio, ¿no? Sí. Lo que ella quería. Entonces lo grita y lo dice muy firme y entonces le dicen, oye, tranquila, dicen, ni que le estuvieras vendiendo el alma al diablo. Yo se la vendo y se la regalo si me la cambia por eso, pero muy firme. Bueno, no pasaron 2 días cuando tiene un sueño en el que está soñando que está en su cuarto, que se acaba de dormir y ahí inicia el sueño donde está acostada dormida y le tocan la puerta y se levanta y es el cuarto. Entonces, cuando se levanta, escucha la puerta que están tocando y está en su cuarto. Dice, qué raro, estoy despierta, dormida. Dice, mamá, ¿eres tú? Y entonces siguen tocando y es una voz de un hombre que tiene como mucha autoridad y le dice, dame permiso de pasar, déjame pasar. Entonces dice, ¿quién eres? Dame permiso de pasar. Tú me dijiste que viniera y aquí estoy. Entonces le dice ella, no sé quién eres, pero pues pasa. Entonces entra un cuate mm, alto, muy guapo para los gustos de ella, muy bien vestido como si fuera alguien millonario. Y Ujú. entonces se sienta en la parte más lejana de la cama, digamos en la zona donde están sus pies,
y saca una hoja y le dice, aquí está el contrato, tú quieres fama, quieres fortuna y quieres poder. Muy bien, yo nada más te voy a pedir lo que me ofreciste, quiero tu alma. Aquí está, córtate un dedo, pon tus huellas ahí y nos lo quedamos. Yo sé que es un cliché total, eso que están escuchando, pero esta historia está ahí en internet, está muy loco lo que pasó. La chica le dice, pero sí me lo vas a dar. Dice, por supuesto, pincha el dedo, deja tu marca y listo. Entonces dice ella que en el sueño se pincha el dedo, pone su marca ahí y al instante listo, la hoja se empieza a quemar. Y entonces cuando se quema la hoja, terminan puras cenizas y él dice, el trato está hecho, con permiso. Se para, se va, la puerta se queda abierta. En eso ella se levanta, pero ella no está asustada. Ella está emocionada. Va a Sí. obtener todo eso. Fue un sueño así como, ay, ahora sí van a pasar las cosas que quiero. Pero en eso, cuando se levanta, nota dos cosas en la habitación que le dan mucho miedo. La puerta abierta y toda la cama está llena de cenizas. Wow. Toda la cama. Entonces, ahí dice el padre, esta chica viene conmigo meses después con un caso pesadísimo de posesión y creo que cuando él cuenta la historia, a la fecha no estaba resuelto. Estaban Ok. todavía en exorcismos. Y no le dio entonces, no cumplió la parte del trato, ¿no? O sea, porque no la hizo famosa, bueno, no sé, igual hizo No, famoso su caso de posesión, pero no sé, el diablo es medio tramposo, pero así de, no, pues ya tienes fama y vas a sacar un libro sobre tu posesión y la pesadilla que viviste y de ahí vas a sacar dinero, igual y es por ahí, ¿no? totalmente. O sea, fama vas a tener y cállate, en todos los podcasts van a estar hablando de Ajá, ti. hablando de ti, claro, ahí está Sí, la sí, fama, la sí. fortuna. Es que es tremendo, es tremendo. Fíjate que suena a broma, pero ahora que he estado investigando en ese tema, parece que sí son cuestiones como legalistas, como esas lagunas del contrato chiquito de letras pequeñas, Ujú. pareciese que en muchas de las experiencias de las personas funcionó así, tal cual. O sea, no dejaste todo tan específico, vas a perder. Y me afectó mucho porque tuve una plática con un exorcista Ahora, y estuvimos platicando y justamente tocamos el tema como de estas cuestiones de contratos y cómo lo maneja el exorcista al demonio. Y decía que en el momento del exorcismo, el exorcista tiene que dar sus instrucciones ultra detalladas. Detalladas, pero todo. Dice, porque donde no des cada detalle, el demonio se mete en todas las lagunas de las verbalizaciones que le dices y te reta. Entonces, dice, nunca te hace caso. La gente sin experiencia, los sacerdotes sin experiencia, se topan con eso una y otra vez y por eso los exorcismos a veces se alargan. Dice, y después vas entendiendo que tienes que tener todo un panfleto donde le cierras todas las puertas para lo que vas haciendo. Entonces, parece chiste, pero la gente que se dedica a eso, al parecer da fe de que sí, son como que contratos con letras pequeñas en las que por tu falta de experiencia no te va a ir muy bien. y es que si pides algo tan ambiguo como fama, o sea, porque Ajá. ¿qué es fama, no? O sea, puedes ser famoso por ser cantante o puedes ser famoso por ser víctima de un asesino serial. O sea, hay muchas formas en las que puedes ser famoso. Hay muchas formas en las que puedes tener dinero, ¿no? Que Sí, tener dinero no significa tener la capacidad para gastarlo, por ejemplo. Es como que aquí tienes un montón de activos en hectáreas de caña de azúcar, ¿no? Pero no puedes sembrar ahí. Entonces es como, no sé, siento que hay muchas formas. Yo sería un ajá. buen diablo. Hay muchas formas en las que puedes como embaucar, ¿no? De esa forma. O sea, de cuando alguien pide algo que no es específico. Sí, 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 exactamente. O sea, cuando las personas te están dejando una ambigüedad para poder aprovechar de eso y ya sea por el simple hecho de te gané la jugada o porque esto me conviene darte, porque para mí representa menos pérdida y para ti se cumple lo que te estoy dando, pero no era lo que esperabas, Sí. pero en el contrato no viene especificado, así es que pierdes. Es igual un ejemplo medio absurdo, pero en la película de Ghost Rider, la primera, Ajá, le vende Johnny Blaze su alma a Mefistófeles, al diablo, sí, para que cure a su papá del cáncer, porque se iba a morir, ¿no? sí. Entonces el diablo lo cura y su papá, que es acróbata, al otro día se muere en un accidente de acrobacia, porque lo que pidió fue curarle el cáncer, no que no se muera. Claro, claro. Entonces se cumplió el destino de su muerte, pero no de cáncer, ¿no? Entonces es como estas lagunas legales, si lo quieres ver así.
Claro que de hecho, o sea, fíjate, y es tan antiguo esa situación de las lagunas legales con este tipo de entidad, que la leyenda de Jack the Lantern, esta calabaza Ujú. de Halloween, también es un contrato con el diablo en el que él fue, entre comillas, más listo que el diablo y no le cumplió el trato de entregarse a él, entonces por eso le cambió la cabeza por la de una calabaza como venganza de no haberle dado su alma. Ujú. Y por eso vaga el Jack the Lantern. Pero estás hablando que esa es una leyenda antiquísima. Sí, hay muchas leyendas de gente que le ganó al diablo, ¿no? Hay una, no recuerdo de dónde era, creo que era de Guadalajara, si no me equivoco, de un puente, que es un puente que conecta como dos pueblos, y la leyenda dice que era un chico muy enamorado de una muchacha que vivía del otro lado del río, y él Ajá. quería poder llegar a verla rápido, entonces le ofrece su alma al diablo para que el diablo, a cambio, construya un puente de piedras antes del amanecer. No recuerdo qué es lo que hace, pero engaña al diablo haciéndole creer que ya amaneció. Creo que hace cantar un gallo o algo así, haciéndole creer que ya amaneció antes de que ponga la última piedra del puente. Entonces el diablo pierde y se va, pero el puente queda prácticamente hecho, ¿no? Entonces es una leyenda de que el diablo perdió y que nunca por ninguna razón alguien debe de llegar y poner esa piedra, esa última piedra, porque al completar el puente como que el diablo gana o algo así, pero son este tipo de leyendas donde alguien es más listo, ¿no? O donde alguien embauca al diablo. Sí, sí, tal cual. Que a veces algunas leyendas dicen que se van conformando con datos de la vida real. Entonces, no todas, ¿no? Muchas son deformaciones de la realidad, Ujú. una forma de plasmarla. Estas, conforme he ido como agarrando información, pareciera que plasman un poco el cómo se manejan esas cosas. Pero bueno, como normalmente pasa en este podcast, que iniciamos con un tema y brincamos a mil más, Sí. estamos en sueños y estamos ahorita en cuestiones diabólicas, pero regresando a sueños, tengo una duda. ¿Tú, tú, Emanuel, crees que exista alguna forma en la que los sueños realmente te transporten a otra línea de tiempo o te permitan viajar a un lugar real? ¿O los ves como los sueños como un fenómeno puramente dentro de nuestro cerebro? Pues mm, no sé, o sea, no te podría decir con certeza si lo creo o no, pero a mí Ajá, me encantaría. O sea, es algo, es una idea que a mí me encanta qué pensar que chido. es así. O sea, que los sueños, de hecho tengo una historia muy del canal como muy viejita de las clásicas que habla precisamente de eso, ¿Ah, sí? de los sueños, sí. Se llama El Onironauta, de hecho, esa historia. Ah, por supuesto. Pero Y dale, es, por favor. bueno, es acerca de un chico, lo cuento breve porque es una historia muy larga, pero Sí. es un chico que descubre que puede controlar sus sueños, pero se empieza a topar con gente dentro del sueño a quien él no conoce en la vida real y se da cuenta que son personas alrededor del mundo que también pueden controlar los sueños, que se llaman onironautas, y que ellos se pueden reunir y tener como contacto dentro de los sueños con todas las personas que pueden o que tienen esta misma habilidad. Y también se da cuenta de que el mundo de los sueños es en realidad la mente o la prisión de un ser que es quien provoca las pesadillas. Y los seres, los monstruos que están ahí dentro, a quien uno ve en sus pesadillas, son seres reales, atrapados en esa dimensión, que lo que están tratando de hacer es salir de ahí. Y tratan de engañarte, tratan de asustarte para poder salir. Entonces, bueno, la historia se va como que unifica el hecho de que estos seres son los mismos que vemos también como fantasmas, reflejados en un espejo, porque están como en esta otra dimensión que es una prisión para ellos, ¿no? Y bueno, esta historia está muy inspirada en lo que a mí me pasaba de adolescente, que era tener muchos sueños lúcidos y lo que yo fantaseaba que pudiera ser, ¿no? De que me gustaría toparme con alguien que en la vida real existe y que también puede hacer esto y que pudiéramos conectarnos, ¿no? A través de los sueños y poder platicar y poder como, pues sí, hacer una amistad, digamos, con alguien del otro lado del mundo, pero que de igual manera conoce o controla sus sueños. Y es algo que a mí me parece fascinante. También hay casos, ahora que mencionas esto de si es como un lugar real o te lleva a un lugar real, hay casos de gente que sueña con sitios o con lugares donde nunca ha estado
y que años después o tiempo después llega y reconoce el lugar, ¿no? Una casa, un río, un lago, algún lugar que en sus sueños llegó a conocer y que resulta que el lugar existe, ¿no? O elementos que se repiten, que estás viviendo un sueño y ves a una persona vestida de cierta forma y luego lo vuelves a ver en otro sueño. Y son cosas bastante como interesantes y a mí sí me gustaría pensar que es un lugar real al que vamos, al que tenemos acceso a la hora de dormir. Fíjate que justamente lo que acabas de mencionar, tengo 2 historias relacionadas con esto. Una, me la contaron en vivo una persona de la que no estábamos hablando de ese tema, Ujú, y me dice: "Fíjate que una de las situaciones más raras que viví alguna vez en la vida fue que un día tuve un sueño en el que una pareja mía en el pasado estaba en un lugar, en un como un rancho, y había una pared azul y con una marca blanca muy específica que jamás en la vida había visto, pero en el sueño, al momento de verla, dije: No estoy soñando, estoy en un lugar. O sea, este es un lugar que sí existe". Y volteo y veo a mi pareja con alguien más. Y en ese instante yo sabía que me estaba engañando con esa persona. Y esa persona, yo estaba seguro que en algún momento, estaba segura que en algún momento yo la había visto. Entonces, me desperté, le marqué por teléfono y le dije: "Ok, yo sé que me estás engañando con esta chica de estas características". Y entonces él me dice: "No, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo me marcas para eso? No vamos a jugar. O sea, estás en un rancho de esas características, estás con esa persona". Y el cuate se empezó a reír nervioso y le dice: "¿Cómo sabes?". mm, Entonces, resulta que sí, el lugar en el que estaba con la persona que ella estaba. Muchos años después, porque termina la relación, pero ya después de eso tienen cierta amistad y se siguen viendo en ocasiones ya como amigos. Y así como amigos, un día él tiene unas vueltas y le dice: "Oye, por favor, acompáñame". Y ella: "Sí, claro que sí, yo te echo una mano y vamos los dos". Y van a un rancho. Y cuando van a este rancho que él iba a revisar la propiedad para alguna cuestión de trabajo, ella ve la pared azul y le dice: "Era aquí, aquí es donde estuviste con esta persona, estaban en ujú, esa pared, estabas en esa alberca, esta persona estaba aquí". Y él le vuelve a decir: "Es que, o sea, en ese momento me pusiste muy nervioso, pero ya no te volví a preguntar, ¿cómo fregado sabes? O sea, ¿cómo supiste? Sí, sí era aquí, sí pasó todo eso aquí". Y ella le dice: "Lo soñé, pero no, yo sabía que no era un sueño, sabía que te estaba viendo". Entonces me lo contó y fue, está muy loco. O sea, qué raro, lo viviste en tiempo real, viajar a un lugar en el que estaba esa persona en ese momento con todas las características, como si lo hubieras visto. Y el otro que me contaron fue una suscriptora y ese estuvo muy fuerte. Dice ella que un día se va a soñar que ella tenía sueños lúcidos, muchos, y le gustaba, pero sabía que eran perfectamente sueños. De hecho, ella ya había sí, jugado con lo de pregunta la hora, revisa cosas que sean anclas de realidad y así. sí, Y sí. dice, pero hubo un sueño un día que fue muy extraño. Veo un edificio muy alto, el edificio que tiene muchísimos pisos, como si me invitara a entrar. Y noto que estoy soñando y me digo, está soñando, pero pues vamos al edificio a ver qué hay. Y entro y noto una entrada un poco tétrica y unas escaleras del lado izquierdo, y yo sé que por ahí tengo que caminar, me voy caminando por las escaleras, noto detalles en las ventanas, colores de las paredes, y comienzo a contar: primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, aquí tengo que detenerme. ¿Por qué? No sé, pero sé que estoy soñando y decido seguir adelante con el juego del sueño. Entro en una puerta de entre muchas que hay, veo un número 142, veo que es el departamento, abro la puerta y comienzo a ver, y es un departamento que tiene una decoración muy peculiar. Ujú, Fotos en un estante de madera, al fondo una mesa muy, muy antigua y que tiene un mantel de color melón. Hay 2 sillas, una enfrente de la otra, y otra silla pegada a la ventana, y veo a una persona ancianita que está entrando como a una cocina. Veo las paredes, me llaman mucho la atención, hay un ventanal que tiene una figura, y ya de repente me levanto y digo:
Qué curioso, qué sueño tan extraño. O sea, eran demasiados detalles. Así quedó. 2 años después, está ella en el tiempo de la facultad y está con una compañera. Y la compañera le dice, oye, por favor, acabando clases, acompáñame a casa de mi abuela, cumple años y de ahí acompáñame porque nada más comemos con ella y nos vamos para terminar el trabajo. Y ella le dice, sí, está bien. Entonces va llegando al edificio y de repente dice, este edificio yo ya lo vi y ve que es un edificio muy alto, que Mm. la amiga le dice, ven, 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 no te retrases para acabar rápido. Y tiene la sensación de, me está invitando a entrar. Y ese es el sueño que tuve hace como 2 años. Y empieza a caminar y dice, a ver, antes de entrar al lugar, eran unas escaleras, me subí al cuarto piso, había estos ventanales, eran estos colores, y donde entra, se pone nerviosa. Era exactamente el lugar en el que había soñado, pero todo, cada detalle. Llega al cuarto piso y le dice, a ver, María, una duda. ¿Tu abuela vive en el departamento 142? ¿Cómo sabes? Y ella, No sé, fue una idea. A ver, vamos. Cuando abre, ve el estante con las fotografías, la mesa, una silla enfrente de la otra reclinada como en los ventanales, el ventanal con esas formitas que tenía, la abuela entrando a la cocina por el pastel de cumpleaños. Y dice, ¿qué es Oh. esto? O sea, lo vi esto hace 2 años, fue mi sueño. Y me dice, al día de hoy, no, pues yo creo que mi cabeza se fue al futuro, no sé qué fue, pero yo vi ese lugar en ese instante que viví 2 años después. Está muy raro, o sea, los sueños premonitorios también son un tema, o sea, son como que muy, muy recurrentes, ¿no? Había una historia que me impactó mucho que vi en internet sobre una señora que la familia decía que ella estaba muy nerviosa porque era la primera vez que iba a viajar en avión Ajá. y ella no quería viajar en avión porque había tenido un sueño donde algo muy malo pasaba, ¿no? Entonces ella le decía a sus hijos, no, no me quiero subir y ellos diciéndole, mira mamá, o sea, los aviones son muy seguros, no es frecuente que pasen cosas malas. Además, solo estás nerviosa porque nunca has viajado, son vacaciones, la convencen, ¿no? La señora se sube al avión y ese avión es el de Malaysia Airlines, el que desapareció hace, ¿cuánto? 5 años, una cosa así, ¿no? Sí. Y la Wow. familia dice que esa señora, y desapareció la señora y sus hijos y pues quienes iban, ¿no? Pero la familia cuenta que esta señora no se quería subir y les dijo varias veces que algo malo iba a pasar porque había tenido un sueño. Y es fecha donde no se sabe exactamente qué pasó, pero me impactó bastante porque normalmente uno escucha estas historias como de lugares lejanos sin fechas ni nombres ni nada, pero eso está como muy detallado y además pues sabemos fue una noticia internacional, perdón, lo que pasó o más bien lo que no se sabe qué pasó, ¿no? Sí, de hecho se pudiera decir que es prácticamente un evento histórico porque esa Sí, desaparición especial marcó. O sea, creo que sí. estuvo en todas partes. Qué loco, mano. No, no había escuchado de familiares relacionados con Malaysia Airlines. Para la gente que me escucha, si conocen más historias de esto, háganmelas saber. No, no, no me he puesto a indagar en eventos históricos que sean contemporáneos para saber qué experiencia. Nada que esto fue recurrente en muchas personas. Es que Sí. me llamó la atención por algo. Tengo una amiga que ella por cuestiones de trabajo viaja muchísimo en avión, pero exagerado. O sea, prácticamente está más tiempo en avión que en su casa. Ujú. Y ella me dice, solo en 2 ocasiones en la vida he tenido una sensación que no viene de nada, o sea, porque pues ya es parte de mi trabajo, es en cualquiera y sí, te tocó turbulencia y parece que se va a caer, ya me la sé, o sea, no me afecta en nada, es muy fría ella en ese aspecto. Y dice, pero en 2 ocasiones algo dentro de mí me decía, no te subas al avión, no te subas. Dice, a tal grado que hablé a la empresa y dije, perdónenme, pero no voy a poder ir. Y me excusaba, me inventaba algo. O 2 ocasiones, es súper profesional. Dice, es algo realmente que no debería haberlo hecho, pero algo de mí me decía que no hiciera. Y en una hubo un accidente aéreo. Entonces, dice, Ok. fue raro, o sea, fue muy raro, pero era algo. En la segunda, no sé por qué no me debía de subir, no tengo la menor idea, pero es una sensación muy extraña, no es un miedo normal, es como una certidumbre absoluta
que algo va a ocurrir relacionada con ese evento, porque no eran más cosas en el día, no es no salgas de la casa, es nada más este vuelo no. Entonces, sí es extraño, qué loco. Sí, yo no sé, me imagino que debe haber más casos como este en diferentes situaciones, ¿no? Algo habrá con las Torres Gemelas, algo habrá con este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que debe haber más historias por ahí, tampoco me he puesto a indagar. Esta me la topé en Twitter, me impactó bastante. Bueno, ahora Ya, se llama X, X. pero, pero, pero sí creo que debe haber un montón de historias por ahí entre tu audiencia, nuestra audiencia, de gente que tuvo sueños que le avisaron sobre algo, ¿no? Sí, de hecho te iba a preguntar, aprovechando que ya, pues tú tienes un montón de años en esto y recopilando historias y ya has conocido de todas las temáticas, ¿alguna vez te han mandado una historia del tren de la muerte? Del tren de la muerte, ¿no, Sí, ¿no? No. Te voy a dar el contexto. Hubo un seguidor que me mandó, no recuerdo si fue un mensaje que dejó en YouTube o me mandó correo, pero me escribía, oye, estoy un poco traumado por algo que me pasó viendo un episodio tuyo. Quiero saber si es una cuestión mía o explícame un poco. Entonces ya le respondí de que, a ver, cuéntame qué pasó. Dice, mira, tú siempre nos dices que no nos durmamos escuchando el podcast. Y yo no, pues son historias de terror, neta, no se los recomiendo. O sea, no dormirte con eso, pues probablemente vas a tener pesadillas, ¿no? Y dice, es que Ujú. me pasó algo muy raro, muy, muy raro. Yo estaba escuchando, la verdad es que me dormí escuchando el podcast, lo he hecho muchas veces, no pasaba nada. Pero ese día me empiezo a quedar dormido escuchándote a ti, narrador, diciendo, esta historia me la mandó tal persona, habla del tren de la muerte. Dice, el tren de la muerte es un tren en el que algunas personas al momento de dormir sueñan con él. Los está esperando en el andén y van a ver que el Ujú. lugar está con muchas personas que ellos nunca han visto. Personas de diferentes nacionalidades, personas que están esperando subir. Nadie baja del tren de la muerte. Si tú llegas a soñar con eso y sientes que el tren te invita, ten cuidado, porque si te subes no vas a despertar. Esa va a ser tu última noche. Lo loco es esto, Manuel. Yo jamás en la vida había contado esa historia. Nadie me había mandado una historia de eso, ni Ok, nunca había escuchado del tren de la muerte. Entonces sí. le digo, no, nunca lo conté. Y me dice, es que o sea, tú lo estabas diciendo y yo empecé a soñar con eso y me empecé a llenar de pánico porque dije, no te subas. O sea, si te subes, algo te puede pasar. Bueno, donde narro eso, empezaron a llegar historias de personas que habían soñado con un tren que los está esperando y hay personas de diferentes nacionalidades y todos sentían la invitación a subirse al tren. Eso fue muy extraño. Y hubo una persona que me dice, yo tuve un sueño hace muchos años en una temporada en la que estuve muy enfermo, muy, muy enfermo, al punto en el que yo creía que no le iba a armar. Yo ya creía que estaba en mis últimos días. Y una noche en la que estaba pasándola peor que todas las demás, dormí y soñé con un andén de trenes. Yo no sueño con trenes, no jamás en la vida me ha vuelto a pasar. Y estaban personas de diferentes nacionalidades y alguien que me daba la sensación como de ser alguien que yo conocí y con mucho cariño se acercaba y me decía, vente, vámonos. Y me acompañaba a que me subiera al tren y sentía las ganas de subirme al tren, pero algo Wow. dentro de mí me decía, no te subas, no te subas al tren. Me detuve, me desperté y a las 3 semanas mejoré. Dice, ya pasaron muchos años de eso y me topé con tu historia, me dio un escalofrío que no te puedo explicar. Dice, tal vez eso hubiera sido mi última noche. No manches, no, o sea, es muy interesante la historia del tren de la muerte, pero es más interesante que salió de la nada, en el sentido de que no la habías contado y esta persona, no sé si lo soñó o algo, pero sí, o sea, y encontraste precedentes a eso, o sea, esta persona te lo cuenta y luego llegan más personas que dicen que les pasó cuando tú lo cuentas, ¿no? Pero Ajá, previo a sí. esto, ¿te encontraste con algo en internet, en Reddit, en algo que hablaran de este fenómeno? Hubo dos personas que me dijeron que esas historias ya las habían escuchado en otro canal, pero les pregunté que dónde, nada. Ok. Busqué como Tren de la Muerte y había historias, pero historias varias de esas creepypastas que Ujú. sin pies ni cabeza. Nada hablaba de un andén que es al momento de dormir, no tenía estos elementos. Ok. Entonces, no sé, lo que no hice,
No me metí tanto, realmente fue una buscadita así como por arriba. Faltaría buscar en otros idiomas, porque al parecer no es exclusivo como que en español. Si me lo llego a topar en otro idioma, eso estaría ya muy interesante. Sí, te pregunto porque nos ha llegado a pasar que nos confunden y es normal. O sea, que dicen, oye, tú, el video donde hablabas de tal cosa. Y yo les digo, bueno, yo no, nunca he tocado ese tema. Y luego ya, no, lo vi con Relatos de la Noche, ¿no? Y es Claro. como, bueno, ok. Porque muchas veces, y más si te estás quedando dormido, igual YouTube se brinca a otro video y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Digo, puede ser, pero si no lo encontraste en ningún otro lado o nadie más hablaba del tema, está muy raro. ¡Qué loco! Oye, muy buen punto, ¿eh? No lo había planteado así, pero tienes toda la razón. Aunque conozco del fenómeno, me dejé llevar porque dijo, me estaba quedando dormido y te escuché hablar, pero realmente hay distorsión de tiempo y eso pudo haber pasado 40 minutos después de que entró en sueño, ya cuando Sí, cambió de video de YouTube. Es cierto. sí, porque te digo, nos ha pasado varias veces que nos confunden, que nos dicen de tal historia o tal video, a segunda parte de tal video y yo, bueno, es que no hay ni siquiera primera parte. Claro. Entonces, a veces pasa, pero no sé, o sea, sería cuestión y encontrar ese video sería muy complicado, pero sigue siendo muy raro. Porque Bien. también, yo llevo, como decías, o sea, llevamos 10 años, Kevin y yo, haciendo esto, escuchando historias, leyendo historias, y nunca en la vida lo había escuchado. O ¿No al habías menos no es escuchado? conocido. Ok. Sí, porque ustedes hacen, es que por eso te pregunto, porque yo sé que ustedes hacen indagación como cuestiones que sean muy conocidas a nivel, pues puede ser todo Latinoamérica, ¿no? Habla hispana. Sí, pues tratamos de dar, o sea, por ejemplo, cuando preguntamos, tratamos de ser como muy generales para que la gente tenga oportunidad de contar una historia, porque si somos muy específicos se vuelve medio complicado, ¿no? Claro. Nos han llegado a veces a pedir de, oigan, hagan una historia de, no sé, gente que trabaja para Apple. Y es como, bueno, está bien complicado, o sea, no hay tanta gente en el mundo, ¿no? Claro. Estás reduciendo mucho las cosas. O sea, personas que específicamente se dediquen a algo y les haya pasado algo paranormal es como muy complicado, ¿no? Esto de Apple es un ejemplo, ¿no? De cómo se vuelve lo reduces mucho el campo. Entonces tratamos de ser muy generales, de decir, a ver, gente que haya tenido una historia paranormal relacionada con los sueños. Ahí sí es como más fácil que aparezcan cosas. Tenemos un video de sueños, o varios videos creo, de sueños premonitorios, precisamente, donde pues gente nos cuenta de cosas. Normalmente se van mucho con accidentes o gente que salvó su vida por haber soñado previamente con que algo malo iba a pasar. Pero esto del tren de la muerte yo no lo había escuchado. Ya, ya. ¿De sueños premonitorios recuerdas alguno que te haya llamado especialmente la atención? Pues recuerdo mucho uno de una chica que nos contaba de que había soñado que se subía a un Uber o una especie de taxi Ajá. y que luego este tenía un accidente horrible. O sea, tenía así, se chocaban, ella veía, iba con su mamá, entonces veía como todo pasaba muy rápido, pero básicamente morían en el sueño, ¿no? Entonces, al día siguiente, me parece, me disculpo con la chica si lo estoy contando mal, pero bueno, es lo que recuerdo. Al día siguiente, creo que piden un Uber, llega y es el auto y es la persona con la que ella soñó. Y entonces ella le dice a su mamá, no hay que subirnos, no hay que subirnos, o sea, no, hay que pedir otro. Y la mamá dice, bueno, ok, o sea, como va, se disculpan, piden otro y se enteran de que este auto y esta persona fallecieron en un accidente poco después. No es cierto. Incluso Madre. creo que ella agregaba que se sentía un poco culpable también de haberse salvado, pero no haberle advertido nada a la persona, ¿no? Qué locura, qué locura. Sí, 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 claro, sí te entiendo la culpabilidad del sobreviviente. Ajá. Porque también Este, es como, a ver, yo lo que vi fue un accidente donde no era culpa de nadie, ¿no? Es un accidente, algo que pasa. Igual, muy probablemente de haberle dicho, señor, yo soñé que le pasaba algo, igual no iba a tener un gran efecto, ¿no? Pero sí entiendo la culpa. sí, 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 sí. Que está muy loco. Es que si sueños premonitorios puede haber de mil cosas. Anticipar un accidente, después enterarte que sí ocurrió y alguien tomó tu lugar, creo que es tremendo. Es tremendo. Pero es igual lo que dices. Pues no hay es muy difícil que la persona te vaya a escuchar y hacer caso. Está Sí. trabajando, para él es importante el trabajo. Pues
¿cuántas personas no le han de dar consejos, recomendaciones y cosas que dice, pues no aplica, ¿verdad? Sí. No Ujú. digo, o sea, yo ahorita voy a ir a manejar para ir por mi esposa y si llega mi vecina y me dice, soñé que le pasaba algo malo, no vaya por su esposa al trabajo, pues sinceramente creo que no le voy a hacer caso, o sea, porque necesito yo hacer mis cosas y mi vida y no le voy a decir, oye, mi amor, regrésate sola porque la vecina me dijo que no fuera por ti, creo que no lo va a tomar a bien. Entonces, es difícil, o sea, yo creo que es muy complicado. Tendrías que tener tal vez mucha confianza con alguien para poder decirle, oye, soñé que te pasaba tal cosa, cuídate mucho, ¿no? Que mi mamá me ha llamado por eso. Sí, sí, sí. O O sea, sea, me ha pasado. que sea una persona muy cercana que tenga ya un nivel de credibilidad contigo, ¿no? Sí, o sea, a mí me ha pasado que en la mañana me marca mi mamá y ¿cómo estás, hijo? Bien. Me dice, oye, tuve un sueño muy feo, cuídate mucho, soñé que te pasaba tal cosa, no vayas a viajar, me pregunta, ¿no tienes un viaje cercano? Y yo, no, pues no. O sí, dentro de una semana o dos. No, pues cuídate mucho porque soñé esto y esto y esto. Y yo, va, bueno, ya. Entonces, normalmente, afortunadamente, no ha pasado nada, pero sí entiendo esa preocupación de marcar y saber si la persona está bien, ¿no? Claro, claro. ¿Alguna vez te ha tocado con alguien conocido cercano un sueño premonitorio o un sueño lúcido que termina siendo que no es lúcido? O sea, que es algo más. Que terminó siendo así como real. No me ha Ajá. pasado algo así, pero fíjate que yo llegué a soñar mucho tiempo con un familiar fallecido, Ujú, que también son historias como muy, muy frecuentes. Pero estaba muy raro. Tuve una tía que falleció de cáncer, lamentablemente. Ella lo era lamento. como una segunda madre para mí, porque ella nunca tuvo hijos. Entonces, a mi hermana y a mí siempre nos trató así como casi como sus hijos, ¿no? Nos llevaba a todos lados y eso. Entonces, ella lamentablemente murió muy joven por el cáncer. Y durante mucho tiempo yo la soñaba porque era muy común que estábamos en reuniones familiares en casa de mi abuelita cuando mi abuelita vivía y mi tía tenía un carrito chiquito, un Atos Ujú. plateado. Y era muy característico que ella llegaba y como que sonaba el claxon así de ya llegué, ¿no? Llegaba pip pip y ya llegó la tía Gaby. Y ella era también como esta persona de la familia que es como súper alegre y súper así que su presencia se nota mucho, ¿no? Cuando llega. Entonces, recuerdo muchas veces estar soñando que estaba en casa de mi abuela en una reunión familiar, con la gente platicando, y de repente yo veía llegar su auto, pero no la veía a ella, o sea, veía llegar el carrito, escuchaba que sonaba el claxon, sentía de, llegó mi tía, y en el momento en el que lo pensaba, como que me llegaba el pensamiento de es que mi tía ya falleció. O sea, como que me acordaba y me daba cuenta que estaba soñando y me despertaba, ¿no? Era algo así como, me despertaba con una sensación medio fea de, no sé, como que pues ese dedo en la llaga, ¿no? O sea, como que el recordar a un familiar que ya no está y era como muy, me ponía nostálgico, me ponía un poco triste. Pero en una ocasión, recuerdo que soñé lo mismo, llegó su auto, sonó el claxon y ella bajó y la vi. Y yo sabía que estaba muerta, o sea, yo sabía que era un sueño, sabía que estaba muerta, pero no me desperté. Y pues aproveché para correr con ella y darle un abrazo Ujú. muy fuerte. Y, y decirle que la amo y todo, ¿no? Entonces, yo sentí eso como muy cercano, o sea, sentí un abrazo realmente con mucho amor. Y entonces me desperté. Y es fecha en que jamás he vuelto a soñar con mi tía. No sé yo si es como a una cuestión psicológica de que me di a Ujú. mí mismo un cierre, un descanso. Yo sí me despedí de ella en vida, ¿no? O sea, ella, como sabíamos que estaba muy enferma, no, el doctor incluso nos dijo en el momento de, oigan, pues despídanse, porque la verdad yo creo que no pasa de esta noche, así fue. Entonces sí me tocó ir a verla a su casa, a despedirme, darle un abrazo y todo, pero no sé, como que creo que el cierre real no lo sentí hasta en ese sueño. Y muchas personas me han contado cosas similares, que sueñan con familiares ya fallecidos, ellos estando conscientes de que ya fallecieron, ¿no? Como Sí, si fuera, y es como este miedo que te da de decirle, ¿no? De no le vas a decir, o no sé, yo no sentía que debía decirle, tía, usted está muerta, ¿no? Simplemente era como abrazar y aprovechar el tiempo
y pues nada más. Qué padre lo de la sensación que te dejó al final de cierre. Al final creo que es imposible el saber exactamente si fue una conexión con algo espiritual, pero bueno, son buenos frutos los que dejó esta interacción y eso se agradece. Ya haya sido el inconsciente o haya sido lo espíritu, pero al final yo he llegado a creer que las personas de cierta manera estamos conectadas, especialmente con las que hicimos un vínculo fuerte en vida. Sí, Y creo que a veces ese vínculo trasciende el plano en el que estamos. Entonces, yo sí soy muy creyente que existe una vida después de la vida. Después de tantos relatos y conocer tantas personas, para mí es cada vez como más plausible o más real de cierta forma. Y me sí. gusta creer en eso. Entonces, me imagino mucho como un más allá en el que seguimos de alguna forma conectados. Y qué gran historia. Gracias por abrirte así el corazón, Emanuel. Gran historia. Sí, es que, bueno, me acordé de eso. Los sueños siempre han tenido como un peso muy grande en mí. O sea, como eh, he tenido etapas donde no recuerdo lo que sueño. No sé si te ha Sí, pasado. Que sí, yo decía, no, yo no sueño. Pero no es que no sueñes, es que no te acuerdas. Como que se borra de inmediato, ¿no? Pero he tenido otras etapas donde estoy como muy conectado con lo que sueño y no, siempre trato de encontrar un significado a manera personal. A veces son cosas que me están, como que tu inconsciente te está tratando de decir algo, a ujú, veces puedes tomarlo del lado espiritual, pero creo que los sueños sí son un reflejo de cosas que nos están pasando y creo que sí es importante prestar atención. Incluso en psicología, un psicólogo puede preguntarte acerca de tus sueños, no necesariamente por el lado esotérico, pero claro. sí como un reflejo de tu psique. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchos sueños recurrentes que las personas tienen, que se les caen los dientes, tienen sueños donde están sin ropa frente a públicos muy grandes, Sí, yo llegué a sueñan soñar que se eso, sí. ahogan. Sí, y todo eso refleja muchas veces estados emocionales que están muy activos en la persona, alta vulnerabilidad, miedo a la muerte, y de alguna manera se representa. ¿Por qué siempre se representa con cuestiones similares? Es medio misterioso. Ahí Carl Jung hablaba mucho sobre este inconsciente colectivo en el que ya existen cosas prediseñadas. Al día de hoy se está manejando mucho el concepto de la epigenética, que por medio de nuestros genes traemos una carga intelectual de la cual no somos conscientes y después va tomando forma. Hay muchas teorías y abordajes, pero el tema de los sueños para mí sigue siendo como durante muchos años, muchos años, para mí las explicaciones eran 100% psicológicas. O sea, son Ujú. proyecciones de tu inconsciente, punto y se acabó. Y entre más loco sea el sueño o más anómalo te resulte, es que la carga emocional era mucho más grande y tu parte creativa tenía que hacerte a gritos entender que hay algo que estás evadiendo y tienes que resolver, ¿no? Y Sí, dígase de cualquier cosa. A mí me pasó porque durante años, pero te estoy hablando yo creo que unos 3 4 años, casi todas las noches donde tenía un sueño del que tenía conciencia, era lo mismo. Estaba en un lugar, había algo que nos perseguía, estaba como en una fiesta o algo así, iba eliminando las personas y al final me estaba persiguiendo a mí y me quería eliminar. Y yo todo el tiempo era una sensación de necesitas huir de ahí. Y después me di cuenta, después de darle vueltas y vueltas, de que, a ver, en mi vida diaria, ¿dónde tengo situaciones de huida? Y ujú, de repente empecé a ubicar que había como 5 constantes que tenía desde hace muchos años que no les estaba dando prioridad y que eran situaciones que todo el tiempo les estaba rehuyendo. Y yo, a ver, ¿y si resuelvo esto en mi vida en lugar de sacar la vuelta, qué pasa? Se acabaron los sueños. Y era como sí. mi forma de inconsciente decir, güey, ya por Dios santo, deja de ser un negligente, haz algo con esto. Entonces, creo que para muchas personas se aplica así. La parte que a mí me ha llamado mucho, la ventana, donde para mí se ha generado como en un tema de mucha intriga e interés, es cuando ocurre esto que termina siendo como plasmado en la vida real. Cuando te duermes en cuartos en los que tienes mucho tiempo durmiéndote, que sabes que la cerradura funciona perfectamente bien, que durante 3 4 años, o sea, durante más de 700 días, siempre has visto que cierras la puerta, te levantas y la puerta está cerrada.
Y ahora resulta que en un sueño que la casa que estaba totalmente vacía, viste algo, te abrió la puerta y ahí está. Viste que algo pisaba y te levantas y hay huellas. El sueño este de las cenizas. Una chica que tenía un crucifijo, y ella lo tiene atornillado en el cuello, o sea, es un tipo de cadena que termina con un tornillo Sí. y sueña que hay algo que se para frente a ella, la presiona contra la cama, ella forcejea y otras manos salen y le desatornilla el crucifijo y se lo pone al lado de la cabeza, que sería una posición que por más que te muevas, o sea, dice ella, no se puede desatornillar así por el tipo de crucifijo que tengo, pero si lo Ujú. hubiera hecho inconsciente, me hubiera pegado en la cabeza, o sea, lo tenía al lado y donde me levanto con miedo, el crucifijo lo tengo aquí al lado, Wow. desatornillado. Y dice, no, morí de miedo. Y te iba de la mano, creo que Claro. con cosas que hizo, ¿no? Entonces, esa ventanita donde dices, en la madre, o sea, ya se rompe la barrera de lo que está dentro de mí y ya hay algo plasmado en la realidad desde ahí, o estoy viendo algo que es real, se ha vuelto muy, muy interesante. Sí, de hecho, ahorita que mencionaste esto de cómo te sentías y cómo se reflejó en un sueño, hace un par de años, por ahí de pandemia, de hecho, yo tuve una etapa medio complicada. Mi madre le diagnosticaron una enfermedad, entonces yo estaba como cuidándola todas las mañanas. Ok, Estaba aparte trabajando a full en Mundo Creepy porque habíamos sacado membresías, estábamos trabajando todo, o sea, grabábamos cada día, todos los días, que era muy desgastante. wow. Me acababa de casar y estaba como, bueno, había varias cosas, no acaba de pasar lo de mi tía que les platiqué, no tenía tanto. Entonces estaba como en un momento medio complicado, andaba medio zombie ahí por la vida. Y recuerdo que entonces comencé a sentir, en ese momento yo no sabía que eran ataques de ansiedad, pero yo pensaba que me iba a dar un infarto. Como yo estudié Sí. enfermería, tengo como o sea, sé que se te duerme el brazo, lo del pecho, ¿no? Los síntomas. Entonces yo sentía eso y luego una vez me revisé la presión arterial y estaba muy alta y comencé a preocuparme también por mi salud. O sea, empecé a pensar, bueno, creo que tal vez estoy enfermo y si me da un infarto y esta es como esas cadenas de pensamientos que no puedes evitar. Y Sí, recuerdo que por ese tiempo soñé que estaba en mi casa, la casa donde vivía con mi esposa en ese momento, y soñé con una tortuga que tenía el caparazón roto y esta tortuga estaba tratando de salir muy desesperadamente de la casa donde yo estaba, de la sala, pero se movía muy rápido, irónicamente. Se movía casi como cuando entra un pájaro a una habitación y trata de salir y está por sí, todos lados. Esta tortuga caminaba por las paredes, se movía, se dejaba caer, trataba de buscar como un escape, ¿no? Como un ratón que está tratando de salir cuando fumigas. O sea, algo así, como con mucha desesperación. Y yo la veía y trataba de ayudarla porque veía que tenía el caparazón roto. Aparte a mí las tortugas siempre me han parecido animales, o sea, me da mucha, mucha rabia cuando les hacen algo porque siento que son animales súper indefensos, o sea, que te va a hacer una tortuga, ¿no? O ya. sea, no puede ni caminar rápido y hay gente que pues, las maltrata o las golpea, las mata. Entonces, recuerdo que desperté con mucha angustia y inmediatamente lo relacioné con, yo soy la tortuga, o sea, yo soy esa tortuga tratando de escapar y siento que tengo el caparazón dañado, ¿no? O sea, siento que tengo algo mal conmigo. Por ese tiempo, como 2 días después, por ahí me dio un ataque de ansiedad horrible mientras manejaba, que pensé que me iba a morir. Llegué a urgencias al hospital, me dijeron, hasta ese momento yo creía que me estaba dando un infarto. Y ya me dijo el doctor, no, lo que tienes es estrés y ansiedad, pero a tope, ¿no? Y ya me recetó cosas y afortunadamente pude mejorar y las cosas fueron de ahí para arriba. Pero recuerdo mucho esa etapa y mucho ese sueño, porque es de las pocas veces donde yo mismo he interpretado un sueño y creo que estoy en lo correcto, ¿no? O sea, que digo, creo que va totalmente por aquí. Mi subconsciente me está diciendo que me estoy descuidando mucho y que tengo algo malo, ¿no? Que tengo que arreglar. Sí, gran interpretación, ¿eh? O sea, cuando empiezas a indagar qué representa para mí eso, qué Ujú. sensaciones tiene, qué emociones tiene, en qué entorno estaba para mí, qué representa ese entorno, el sueño empieza a tener todo el sentido del mundo, ¿no?
Sí, Y es esa parte, o sea, es que el inconsciente está loco, pero nos transforma, nos representa como cosas, como objetos, como animales, como otras personas. Y es porque yo siempre he dicho, el inconsciente no habla español. El inconsciente tiene su ¿no? propio lenguaje y es muy artístico, es muy poético. Yo Sí. como soy muy antirromántico de cierta manera, cuando pasan cosas así, para mí es... Sí, ya te entendí, güey. Ya tampoco te pongas tan creativo, ya capté, ya vi por dónde vas. Pero tal cual, los sueños es una maravilla porque son una proyección también interna. Pero ahí te va, duda. ¿Cuántas historias te quedan, Emanuel? Me quedan dos, de hecho. Dos. Ok, dale porque quiero cerrar con una justamente que es otro fenómeno dentro de estos sueños que Ujú. para mí me deja como medio extraño. Al final te la digo. Va, pues mira, así súper rápido les quiero hablar de This Man. Supongo que lo has oído, o no sé. ¿No? Este hombre, no, no, no. Bueno, ¿No? se hizo muy, muy popular. Voy a buscar la fecha porque la tengo de memoria, pero para no mentirte. Ok. Igual, supongo que podrás buscar la imagen. Ah, el hombre que está como semipelón. Exactamente, Sí, claro, sí, sí, sí. exactamente. Esto, por ahí del 2006 se dice que un psicólogo en Nueva York tenía bueno, varios pacientes, ¿no? Y uno de ellos decía que frecuentemente veía a un hombre en sus sueños y era un hombre a quien no conocía en la vida real. Era una persona que él no había visto nunca en la vida real, pero siempre lo veía en sus sueños. Su psicólogo le pidió que lo dibujara, que lo describiera a través de un dibujo, ¿no? Y este paciente hizo un dibujo de esta persona, que es una imagen muy conocida, muy popular, y lo dejó en el consultorio del doctor, ¿no? Ahí en su escritorio. Pasa el tiempo, llegan más pacientes y una de esas pacientes, que era mujer, llega y ve este dibujo ahí en la oficina de su psicólogo y le pregunta quién es la persona del dibujo. Y el psicólogo le platica, le dice, no, pues no, no es nadie, tengo un paciente que dice que sueña con esta persona y lo dibujó. Y esta nueva paciente le dice, es que esta persona yo la he visto en mis sueños también, muchas veces, y solamente en mis sueños, nunca en la vida real. Esto intriga mucho al psicólogo, que hace una página que se llama Disman y hace como este folleto, ¿no? ¿has visto a este hombre en tus sueños? Y dice abajo, miles de personas alrededor del mundo, no sé qué. Bueno, porque a partir de eso comenzaron a llegar muchos, muchos, muchos testimonios de personas que decían haber visto a este ser o a esta persona dentro de sus sueños. Ahora, la parte que, digamos, quita un poco la magia es que después se dijo que al parecer esto era una campaña de marketing para una película sobre esto, ¿no? Que iba a salir en 2014, 2015. Y recuerdo que ahí cerró la historia, o sea, era como que, bueno, ahí quedó, esto era un engaño. Pero se me hace raro que nunca salió esa película, Ajá. nunca se hizo nada, o sea, realmente como que fue una campaña de marketing para nada, estuvo muy, muy raro. Y entonces esto generó que se hiciera como una especie de creepypasta más allá de este engaño inicial o lo que haya sido, de personas que decían, no solo con este hombre, o no, no, no este hombre específicamente, pero sí que había ciertos seres, como lo que mencionabas de la parálisis, que ellos veían en sus sueños, y esto generó como un movimiento más allá de lo de This Man, de personas que aseguran en internet haberse topado con gente que ellos no han visto en la vida real y que al parecer son personas recurrentes, que son como por decirlo de una forma habitantes de los sueños, ¿no? Ujú. Son gente que vive en los sueños de otras personas. Y a partir de ahí se ha hecho como un movimiento bastante extenso, principalmente en comunidad de habla inglesa, de comunidades de personas que se ponen a buscar personas o elementos que se repiten en sueños de manera colectiva. Y es algo que se me hace muy interesante porque no sé si a ti te ha pasado soñar con algo que algún conocido u otra persona también soñó y tú ni siquiera se lo habías contado, ¿no? Tal cual, de eso tiene que ver justo esta historia que te voy a contar. Tal cual es eso.
hay una chica que se va a dormir. Ella tiene de repente pesadillas, de repente sueños normales, pero los sueños son irrelevantes, no les presta mucha atención. Este día que se va a dormir, sueña con algo muy extraño. Ella duerme en un cuarto con su hermana. Está dormida y sueña que hay una sombra que se mete en la casa y le está buscando. Un sueño así muy hollywoodense, muy de película. Ajá, Se sí. levanta asustada, nada más, es un sueño. Cuando se levanta, escucha a su hermana detrás de ella que le dice, ¿estás bien? Y ella le dice, sí, tuve una pesadilla. Y la hermana le dice, no la cuentes, no cuentes lo que soñaste. Entonces, ella dice, ok, ¿por qué? Cuando le dice eso, ve que enfrente ella está sentada, frente a ella está la puerta abierta, está el pasillo y ve que por el pasillo pasa su hermana. Entonces, cuando la ve pasar, voltea y ve a su hermana sentada detrás de ella y la hermana que está detrás de ella se empieza como a deformar y se transforma en una sombra oscura y se hace alta y le salen unas manos muy largas como garras, tiene un cabello muy largo que le cubre casi todo el cuerpo y le pone las manos en los hombros y le aprieta y le Ok. dice con una voz muy tétrica, no cuentes lo que soñaste. Y ya, se levanta, está Wow. súper asustada, no se quiere dormir, pero es una pesadilla, solo es una pesadilla, o sea, no tiene más relevancia, pero la trauma tanto y le afecta tanto que escribe su sueño y dibuja al mono, a esta figura que vio. Bueno, no lo platica con nadie, dice, pues van a decir que está loca, su familia no son temáticas de las que hable de este tipo de cosas. Ujú. Y una semana después, su hermana viene y le dice, ¿qué es esto? Y trae en su mano el dibujo que ella había hecho, que lo dejó en alguna parte del cuarto y se lo topó la hermana. Y le dice, ay, ¿qué te importa? Un dibujo que hice. No, no es cierto, no lo hiciste por hacerlo. ¿Qué es esto? Y le dice, X, no lo tomes en cuenta. ¿Qué te importa? Es un dibujo que hice. Dime sí o no si a ti también te dijo, no cuentes lo que soñaste. Y entonces Wow. dice ella, ¿cómo? Y ya le cuenta a la hermana que tiene un sueño distinto, pero en el que está esta entidad, la toma también, forcejea con ella, la hace sentir totalmente aterrada y le prohíbe que cuente lo que está soñando, ¿no? Con esa frase. Entonces Uf. fue como, eso está fuerte, güey. Sí, fuertísimo. O sea, como haber soñado con la misma entidad. O sea, eso es como lo interesante, que es la misma entidad exactamente y que les dijo exactamente lo mismo, siendo que entre ellas no se habían comentado nada. No había como una sugestión detrás o algo que pudiera Exactamente. detonarlo, ¿no? O sea, porque si yo te cuento que tuve tal pesadilla y te asustas y tienes la misma pesadilla en la noche, pues probablemente fue una sugestión, ¿no? Correcto, correcto. Pero si es de la nada, es muy Ajá. interesante. Si es de la nada y después la forma de reconocerlo no es por el sueño, es porque veo el dibujo y después resulta que los elementos son los mismos. Eso es Sí. extraño. De hecho, la última historia que traigo es una historia de mi familia, Sí. aunque no es una historia como tal, sino una serie de historias Ajá. que en mi familia, mi familia nuclear, digamos, hemos relacionado mucho con una habitación en la casa de mis padres, la casa donde yo crecí. Y es que nos mudamos ahí en el año 2000, hace ya 23 años. Yo tenía 8 7 años, más o menos. Y era un fraccionamiento nuevo, eran casas de Infonavit, casas pequeñas, pero no tanto como las de ahora, es raro como las han reducido tanto, Sí. pero bueno, casas 2000 eras de Infonavit, con 2 habitaciones, con un baño, con sala, comedor y todo esto. Entonces, en una habitación, que es, digamos, la de la izquierda, era la habitación de mis padres, es la habitación de mis padres hasta ahora, y la otra era donde dormíamos mi hermana y yo. Realmente nunca hubo algo paranormal en la casa, nunca ocurrieron cosas de que se movieran cosas o que hubiera sombras, nada de eso, pero algo muy raro pasaba y la primera que nos contó esto fue mi madre, si te dormías solo en la habitación de mis padres. Es decir, si yo me dormía en mi cuarto con mi hermana, teníamos una litera, era raro que tuviera pesadillas. Si yo me dormía solo en mi cuarto
en la litera, era raro que tuviera pesadillas. Si yo dormía acompañado en el cuarto de mis padres, no pasaba nada. Pero si dormía solo en el cuarto de mis padres, era seguro que iba a tener parálisis del sueño, sueño lúcido o directamente una pesadilla. Y es algo que nos dimos cuenta, mi papá, mi hermana, mi mamá y yo, que era como un común denominador. Mi mamá, de hecho, cuando en ese tiempo mi papá se levantaba muy temprano para ir a trabajar y mi mamá se quedaba, o sea, le hacía como que su comida, ¿no? Y luego se iba a volver a dormir. Ella se dormía en nuestra habitación, la de mi hermana y la mía, porque nosotros nos íbamos a la escuela. Y esto lo hacía porque si se quedaba en el cuarto, tenía pesadillas muy feas y parálisis del sueño, que en ese tiempo yo no sabía que eran parálisis del sueño hasta años después, con la descripción que ella me daba. Pero ella decía que siempre soñaba como si alguien se quisiera meter a la casa, lo que les había comentado antes, ¿no? Pero de lo más fuerte que le llegó a pasar en esa habitación con estas pesadillas, es que estaba paralizada, no se podía mover y sintió como una persona, un hombre desnudo, se acostaba en la cama junto a ella. Y ella dice que lograba mover la mano para tratar de empujarlo, porque le daba mucho miedo, pero que al momento de empujarlo, esta persona o este ser se deshacía como si fuera un muñeco de cera o de arcilla y se volvía como masa en sus manos y era muy desesperante porque no podía empujarlo, ¿no? Y nos contó también que tenían una televisión en la habitación y que ella viendo esa televisión estando sola se estaba quedando dormida y de repente vio como si la televisión estuviera al revés de cabeza y todo en el cuarto estaba normal y ella podía ver y escuchar lo que estaba pasando en la tele de un programa de televisión, pero la televisión estaba de cabeza y eso la hizo sentir muy extraña y muy incómoda y luego despertó y todo estaba bien. Lo raro es que en la televisión sí estaba el programa que ella estaba viendo, estaba el mismo presentador y todo, pero todo normal, ¿no? Mi papá también llegó a tener pesadillas en ese cuarto durmiendo solo. Él era mucho de llegar en la tarde después del trabajo y tomar una siesta antes de comer o cenar. Entonces llegó, se acostó en ese cuarto y cuenta que él soñó que debajo de la cama, entre la cama y el buró, en esta esquina que se hace, perdón, entre la pared y el buró, que es la esquina del cuarto, salía una especie de mano oscura como una garra que trataba de jalarlo y él sentía que se lo iba a llevar, o sea, que sentía que iba a jalarlo hacia abajo, ¿no? Él se resistía y en un punto dijo que sintió también del otro lado una mano cálida que cuando él volteó solamente vio luz que lo estaba como jalando del otro lado. Y él dice que sintió como si se estuvieran peleando por él como Dios y el diablo o un ángel y un demonio, ¿no? Fue una pesadilla muy rara que tuvo mi padre ahí. Mi hermana también llegó a tener estas mismas pesadillas en esa misma habitación de la casa, que repito, la casa era nueva, fuimos los primeros en vivir ahí. Antes de eso, todo eso era como una parcela, o sea, eran terrenos así, súper amplios donde no se había construido nada antes. Entonces, no sabemos qué es lo que tenga ese sitio en específico. Y mi hermana también llegó a tener parálisis del sueño, donde soñaba que alguien la atacaba, o que alguien la observaba, que alguien trataba de entrar a la habitación y escuchaba cómo trataban de forzar la manija, ¿no? Como que ese movimiento brusco de estar moviendo la manija de la puerta. Y como cereza sobre el pastel, les puedo decir que lo que yo les conté al principio, esto de la bruja y del ser con mucho pelo, me ocurrió quedándome dormido solo en esa habitación, en la habitación de mis Madre. padres. Fue una tarde en la que yo estaba muy cansado y la cama de mis padres estaba ahí como que pues sola, ¿no? Entonces me acuerdo que entré al cuarto, no sé qué iba a buscar, me quedé dormido y fue cuando me pasó esto. Entonces, no sé yo si es paranormal o no, pero sí les puedo decir que si alguna vez van de visita a la casa de mis padres, no se queden dormidos solos en esa habitación, porque sí o sí van a tener una pesadilla, parálisis del sueño o algo así. Oye, qué fuerte duda. Fuera del sueño, ¿la habitación tiene alguna sensación diferente al resto de la casa o no? No, 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 pues de hecho por eso es como, de hecho es una habitación que te invita a dormir de cierta forma, o sea, es como muy tranquila, es una habitación completamente normal
no te da ninguna sensación rara, puedes estar ahí viendo la televisión, puedes estar ahí jugando un videojuego y no vas a sentir nada raro, nada más no te duermas solo, es algo muy raro, pero y no pasa, o sea, yo rara vez tenía como estos eventos si no era ahí. Cuando llegué a tener mucha parálisis del sueño, sí me llegó a pasar mucho en mi cama, en la litera, ¿no? Ujú. Pero este tipo de sueños más fuertes, porque cuando me pasaba a mí la parálisis era escuchar pasitos y cosas así, pero lo que eran ya cosas como ataques, cosas fuertes donde había una interacción cercana, era siempre en la otra habitación. De hecho, ahora que lo pienso en mi habitación o donde me pasaba muy seguido, todo era como muy alrededor. O sea, yo escuchaba como en el pasillo, estaba mi cuarto y teníamos una ventana que daba un pasillo atrás que había como piedritas, ¿no? En lugar de concreto, era como un pasillo lleno de piedritas. Y yo escuchaba a veces como niños caminando, corriendo por ahí, jugando. E incluso lo escuchaba como reír, pero como de forma medio tétrica, o sea, como maligna, no sé cómo explicarlo. Como si, no una risa alegre, sino más como de burla. Sí. Y yo llegué a escuchar eso, pero todo era muy como alrededor. Y cuando me quedaba dormido en la habitación de mis padres por alguna razón, ahí sí eran como cosas mucho más cercanas y más de ataque, más ¿Qué? violento del asunto. Sí, qué tremendo. Y esta diferenciación está muy interesante. O sea, es un cambio radical en el tipo de sueño y en esa habitación. Y por las cosas que dices, no nada más tú tenías ese tipo de sueños en esa habitación en el sentido del ataque, ¿no? Sí, yo creo que la que más lo padecía era mi mamá. Ella hasta la fecha dice que no le gusta dormir sola y mucho menos ahí, porque dice que siempre le dan pesadillas. También mi mamá decía, me recomendaba no dormir boca arriba, porque ella me decía que cuando duermes boca arriba como que tienes más pesadillas. No sé si sea cierto, pero me recomendaba eso. Decía que ella si se quedaba dormida boca arriba, le daban pesadillas muy Pesadillas. fuertes en esa habitación. Y curiosamente yo duermo muy a gusto boca arriba, es mi posición favorita para dormir. Incluso mi mamá me regañaba porque yo duermo muy a gusto estando así, o sea, como con las manos en el pecho y así, como muerto, y ella me regañaba por eso, pero realmente es una posición muy cómoda, ¿eh? Los muertos están muy cómodos. Los muertos tomaron una muy buena posición para descansar. Sí, la verdad sí, o sea, si te duermes así boca arriba y con las manos en el pecho es muy, cómodo, porque no hay como puntos de presión así en un brazo o en otro. Ya, Pero bueno, es algo hay en esa habitación, o sea, es muy raro. qué loco. Ya, fíjate que no es la primera que escucho de habitaciones en especial que te lleven a cierto tipo de sueños. Pero Sí, sí es la primera que, o sea, que es el único espacio de la casa que no te genera nada y estando ¿no? ahí, si duermes solo, o sea, como con ciertas reglas, pasa. Y es que la casa en sí es muy tranquila, o sea, yo me siento muy a gusto en esa casa, pues ahí crecí. Puedo estar solo en la casa durante el día, no pasa nada, o sea, no es una casa embrujada, digamos, no pasan cosas raras, no hay movimientos, sombras, voces, no hay nada, ni siquiera de noche. Hemos estado ahí, nos hemos desvelado, me he quedado solo en esa casa toda la noche viendo la tele o algo, y no pasa nada, simplemente es dormir solo en esa habitación. Y dormir solo, porque duermes acompañado, hay más gente, haces una pijamada, lo que quieras, y no pasa nada. Es más como esa regla, no sé, es extraño, como que tienes que estar vulnerable de cierta forma. Qué extraño. Gran historia para cerrar. Emanuel, te agradezco mucho este tiempo, estas historias, el que te hayas dado la oportunidad y la vuelta para volver a echar esta platiquita. Cuéntanos, por favor, bueno, primero de algo con lo que te quieras despedir de la comunidad, de la familia nocturna y también en qué redes te pueden encontrar. No, pues muchas gracias por la invitación, gracias a la familia Nocturna por el recibimiento nuevamente. Espero que les haya gustado este episodio, que se hayan entretenido con las historias, que se hayan asustado también. Y pues muy agradecido de nuevo de que me tomes en cuenta. Ojalá no sea la última. Yo creo que tenemos para mucha más plática. En redes sociales me encuentran en todas partes como @Emanuel con dos M's, _night de noche. Ahí me encuentran en Instagram, en X, en TikTok. Ahí ando como Emanuel_night. Y pues nada, realmente sigan disfrutando de estas historias que son muy interesantes, sigan investigando. No se crean de todo, pero siempre es bonito creer, ¿no? Es como, o sea, crean, pero no se crean todo. Totalmente de acuerdo contigo. Es como que deja la ventanita de la posibilidad Sí, claro.
Pero no te quedes que es la única probabilidad o la única forma de explicar la situación. Agota todas las opciones y si no te queda nada más, yo creo que ya es como seguro que sí es algo raro, ¿no? Paranormal. Muy bien, muy bien. Mi hermano, un abrazote. Definitivamente ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Hay que hacer algo más adelante. Totalmente. Y para la querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.